Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Daniela y Fernanda. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ustedes preséntense, por favor. Venimos a presentarnos como Ferremateriales Mezquitic. Como pueden ver, manejamos una extensión de materiales para la construcción de todo tipo. El día de hoy vamos a aprender lo que se vende en una tienda de materiales y el día de hoy vamos a hablar de esta gran empresa porque al final del video hay una gran sorpresa. Ferremateriales Mezquitic. Fíjense, y ahí tenemos un listón porque hoy es la inauguración. Muy bien, pues ahora sí, por favor, compártanos qué es lo que se vende en una tienda de materiales. Desde la iniciación de la obra, todo lo que tenga que ver con aceros, madera, ladrillo, block, arenas. Excelente. Ahorita pueden ver que la tienda realmente no se ve como la gran cosa o la gran variedad de productos, pero se manejan desde viajes de arena, grava, viajes en camiones. Vamos a empezar por esta parte, aceros. ¿Qué tenemos de aceros? En aceros te vengo manejando lo que es la variedad de Armix en todas sus presentaciones. Varilla, alambrón. Ah, aquí es la ¿Pueden ver? varilla. Ok. Exactamente. ¿Venden de todas las dimensiones, diámetros? Todas dimensiones, doblada, recta, la medida que la necesiten. Como les digo, ahorita a lo mejor no se ve como que la gran cantidad No, de producto, pero igual en pedidos tenemos la capacidad de entregar de de todo. todo. ¿Qué medidas tenemos de Armex? Armex tenemos las medidas para lo que es Dala y Castillo. Tenemos 12-20, 12-20, 12-12, 15-20 y 15-15. ¿A qué se refiere ese 12-12? Ese 12-12 es exactamente, si gustas verlo, es el Armex cuadrado, el que se utiliza para lo que viene siendo la Dala. Entonces, 12 centímetros. 12 centímetros por 12 centímetros. ¿Pero eso ya es terminado? ¿O es lo que mide aquí Es, literal con 12 centímetros? es para el terminado. Es el terminado, ¿verdad? Ah, ya te entendí. Muy bien. Entonces, 15 centímetros, la cadena ya terminada. Exactamente. Ok, muy bien. De este lado, maderas. ¿Qué tenemos de maderas? Madera, te vengo manejando lo que son polín, barrote y duelas, chaflanes y fajillas. Como puedes ver, tenemos desde 2.40 hasta 3 metros. Ok. ¿De qué dimensiones son las duelas? Vienen de 10, 15, 20 y tablones en 30. Tablones. Y el espesor cambia, ¿verdad? ¿El tablón es qué? ¿2 pulgadas? Es 2 pulgadas, así es. Claro, de este lado son estos vienen siendo los polines, el que es cuadrado. Tengo en 4x4 o 3x3, en cuestión pulgadas. Barrote, 4x2 y también en 3x1.5, igual. Tengo a 10 pies y a 8 pies. A 10 pies, 8 pies. Buenísimo. Esto lo usamos pues para todo, jóvenes. Cimbra, ¿verdad? Los polines, hacer la cimbra, hacer fronteras, hacer castillos, Exactamente. todo lo que se necesite. Y el chaflán, me llamó la atención. ¿Para qué se utiliza normalmente? Esto para las uniones de las maderas. Tengo entendido. Ok. Muy bien. De este lado, ¿qué tenemos? Ladrillos. Surtido en ladrillo y bloque. ¿Qué dimensiones son los ladrillos? ¿Es el de 7, de 5, 7, 14, 28? El bloque viene en 11-14 por 28. 11, 14, Ajá, 28. de igual manera también podemos hacer pedidos lo que viene siendo en bloque un poco más grande, como viene siendo el hueco, el sólido, no sé, ¿qué te gusta? Un 12-20. Bloc hueco grande. Bloque hueco. Entonces, ¿qué dimensiones manejan de ese bloque hueco? ¿Qué es más grande? Es me parece 12-20-40. 12, 20, 40. Ajá, Ok. igual. Sí, eso está bueno porque se pueden hacer muros un poquito más delgados, ¿no? Exactamente, y hay quienes lo refuerzan incluso con varilla, me parece, para que quede mucho mejor fijo. En los alveolos, sí, eso está muy bien. Excelente. De este lado, los cementos. Los cementos. Nos gusta manejar un par de marcas porque suele ser el gusto de los albañiles Ajá. o ciertos clientes que te piden por cuestión de gustos. Ok. ¿Qué tenemos? Cementos Fortaleza, Fortaleza y Moctezuma. Moctezuma. ¿Qué diferencia tenemos entre el mortero y el cemento? El mortero y el cemento. Uno es para colados y otro es para enjarrados, me parece. Excelente.
El mortero es para enjarres, jóvenes. Es un cemento pobre. De este lado, De este lado también manejamos lo que viene siendo una variedad de productos de la marca Cemix. ¿para qué son estos productos? Estos son pegapisos y pegazulejos. Adhesivos. Igual Muy también bien. en ese misma rama de Cemix tenemos lo que vienen siendo los estucos. Ok. El estuco. Ajá. El estuco para acabados rústicos y finos. Buenísimo, que últimamente se está usando mucho, jóvenes, porque las arenas cada vez traen menos arena, ¿verdad? Exacto, Entonces cada vez traen exactamente. más tierra y revienta más rápido el acabado con mortero. Entonces, si les recomendamos, la verdad, utilicen este tipo de estucos. Exactamente. Muy bien. También manejamos lo que viene siendo el material para construcción ligera, que es todo lo que viene en línea tabla roca. Hoja blanca para muros divisorios, hoja verde para baños. Esa hoja viene especial para la humedad, para que esa no se enmojece, no se... Ah, excelente, excelente, excelente. Igual también tenemos las hojas que son contrafuego. Ah, buenísimo. Este, Y por ejemplo, el Duroc, la hoja de cemento, esa ¿no? también la manejamos. También. Lo que es el Duroc y la que es más ligera, que viene siendo la Glass que es de fibra de vidrio. Ah, de fibra de vidrio, también la tienen. Sí, ¿Esa para qué se utiliza? esas se utilizan en los exteriores más que nada, porque es más resistente Ujú, a todo lo que viene siendo lo que da hacia la intemperie. ujú. Claro, Lluvias, el sol, todo resiste muy resiste bien. mucho mejor. Perfecto. ¿Aquí qué tenemos? Impermeabilizantes. Impermeabilizantes, selladores y pintura. Muy bien. Igual como podemos ver, los selladores y los impermeabilizantes los tengo en la marca Cemix. Ok. Cal, porque aunque ya se ha sustituido mucho por el mortero, nunca falta quien le necesite un poco de cal. Claro. Sí, la cal es muy buena. Antes pegaban el block solamente con cal, ¿verdad? Ujú. Sí. Así es, también manejamos lo que es el yeso unibásico, que es primordial cuando se trata de entablar roca o terminados. Yeso, este es muy bueno. Ujú, Unibásico. Un gran acabado el yeso. ujú. Cemento blanco, que también podemos ver por allá. Exactamente. El Protector Plus, que es para el recubrimiento de lo que es el permabase y la Glass Rail. Ok. Ah, claro, ese es como su estuco. Ajá, es con lo que se pastea. Exacto. Manejamos también lo que es la cimbra. Cimbra de triplay. Cimbra de triple. ¿De qué espesor? En 15 y 18 milímetros. 15 y 18. Ujú. De Excelente. igual forma, en caso de que se necesitara alguno más delgado, igual se puede conseguir sin problema. Buenísimo. Ujú. Ladrillo de azotea. Ladrillo de azotea. ¿Qué dimensiones tiene el ladrillo de azotea y para qué se usa? Ese me parece es 20 por 20 Ok. y se usa para el recubrimiento de la azotea. Excelente. Antes se impermeabilizaba solamente con ladrillo de azotea, jóvenes. Sí. Aquí en Jalisco se utilizaba mucho. ¿Y allá arriba qué tenemos? Un poquito más de adhesivos de la marca Cemix y mortero nivelador. Ah, ¿ese para qué se utiliza? Ese es exactamente como su nombre lo dice, para nivelar las superficies. Excelente. Tenemos también surtido de plafón. ¿Plafón? Plafón. Ese, Son para los acabados que tú tienes dentro de tu casa, si no quieres terminar con un enjarre o lo que viene siendo con un pasteado. Ese va sobrepuesto con metales y esos se llaman T secundarias. T secundarias o T primaria, que son la que hacen la estructura para poder sentar el plafón. pero ese plafón no es el mismo panel de yeso de acá. No, ese también te puede servir para utilizarlo como para plafón, para recubrimiento, pero no es el mismo. Ese normalmente lo puedes ver en bancos, hospitales, etc. Ah, o sea, ya va aparente, ese no se recubre. Ajá, ese no se sella, ese va aparente. Ah, no es uno que es como porosito. Exactamente. Ah, ya te entendí. De acuerdo. Y estos son todos los paneles, estos son las estructuras, ¿verdad? Ajá, con todos estos se hacen las estructuras para poder hacer las divisiones de tabla roca. Y estos son de galvanizado, ¿verdad? Ajá. O Exactamente. sí, me parece que sí. De Ujú. acuerdo. También podemos ver ¿Qué medidas tenemos estos canales? estos son los más comunes, son 410 y 635. Ahora sí que ya va dependiendo del tipo de división que vayas a hacer. Muy bien. Como podemos ver, tenemos postes y canales. El canal va liso y esto que es poste va ranurado.
Para pasar instalaciones. Exactamente para la instalación de luz o tuberías. Buenísimo. Por eso lo ponen como a 40 centímetros, ¿verdad? Ahí. Exactamente. Muy bien. ¿Y aquí arriba qué tenemos? Aquí tenemos un poco más de recubrimiento como para permabase y el Ready Mix, que es el recubrimiento para las uniones de la tabla roca. Buenísimo el Ready Mix, que mucha gente lo utiliza también ya para pulidos, ¿verdad? Exactamente. Estos pulidos de cemento blanco, cemento gris, jóvenes, los usan mucho con Ready Mix. La gente hace sus propias pastas con sellador, Ready Mix, cemento blanco. Son muy creativos. Sí. Muy bien. También podemos observar que tenemos variedad en tinacos y cisternas, así como también de tanques estacionarios. Tanques estacionarios, cisternas. ¿Qué capacidades son los tinacos y las cisternas? Los tinacos lo manejamos en 450, 600 litros, 800 litros y 1100. 1100. Y en cisternas tenemos de 2500, 3500 y, si pueden ver por allá, una de 10,000 litros. La choncha. Muy bien. 10,000 litros. Esa yo se la recomiendo, jóvenes, porque la sequía es fuerte. Entonces, más vale tener una buena cisterna. Exactamente. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Por acá, por Tropofobia. este lado, tenemos todo el surtido en cuestión tubería. Platícanos. Como pueden ver, tubería de PVC sanitario, como su nombre lo dice, para todo lo que tenga que ver con lo que es el desagüe. ¿Sí? ¿Medidas? Medidas. Tenemos en 8, 6, 4, 3 y 2 pulgadas. Buenísimo. También tenemos PVC hidráulico, CPVC y el que está muy de moda ahorita, el tubo plus o termofusión. Fíjense, a ver, platícanos un poco de las diferencias de cada uno. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son un poquito? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es un poco más elevado que el otro? Por ejemplo, del PVC hidráulico, que vemos que ya trae un grosor, ¿verdad? Sí, ese lo usan mucho en canales de riego. Exactamente. Por la presión, me por la imagino yo, presión que ¿verdad? puede resistir. Ujú. Normalmente nosotros manejamos lo que es la cedura 40, que es lo que viene un poquito más gruesa. Ok, Y el CPVC es muy para la tubería del hogar. exactamente. Ajá, suele ser un poco más económico por el espesor del material. El CPVC. Ujú. Y Y el termofusión lo están utilizando mucho por sus propiedades, no se reseca tanto como otros materiales y sus uniones son más seguras que usar un pegamento. Y además resiste muy bien los golpes. Ujú. Mucho más difícil, ¿verdad? Perforarlo con un clavo Exactamente. que un CPVC. El CPVC, si se fijan, el espesor, pues es mucho más delgadito, ¿verdad? Que esta capa protectora que tiene el termofusionado, que además, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se une con un conector, con una abrazadera especial, ¿verdad? Que lo calienta. Exactamente. Y el CPVC tienes que aplicarle Un pegamento. un pegamento, ¿verdad? Exactamente. Que me imagino que lo venden aquí. Sí, claro. Muy bien. Ujú. También, como ven, manejamos lo que es lo tradicional, la tubería galvanizada y la de cobre. La galvanizada, pues se utiliza más que nada para... Se puede utilizar en agua, aunque ya no es muy recomendable por la corrosión, Ujú, pero es muy segura a la hora del gas. el gas. Ajá, los conductos de gas. Excelente. ¿Qué dimensiones tenemos? Tenemos de media, 3/4, 1 pulgada, 1 1/4, 1,5 y 2. Y dos, ya la vi por acá, ¿no? Están grandes. Esos ya podrían ser apoyos estructurales. Sí. Y de este lado, ¿qué tenemos de cobre? En cobre manejamos lo que es la línea M y la línea L. Ahí lo que cambia es el espesor. La línea M te sirve para agua y la L para gas. Ah, excelente. Y de esto, conduit. Tubería conduit. Hay obras grandes donde tienen muchas líneas en cuestión cableado y para evitarse a veces tenerlo de la línea plástica que viene siendo el poliducto, utilizan la tubería cuando va a ser aparente o incluso cuando va tapado. Excelente. ¿Y qué diferencia tendrá el conduit del galvanizado, de la tubería galvanizada normal? ¿La apariencia será o La pared es la mucho más cédula? delgada. Ajá. Ujú. Aquí lo podemos ver, fíjense. Buenísimo, el conduit. Muy bien. Y arriba, ¿qué tenemos? Y tenemos más tubería de PVC y de este lado tenemos lo que vienen siendo láminas de fibra de vidrio. ¿Esas para qué las utilizamos? Esas más que nada para aprovechar la luz del sol. O sea, sí queremos que nos dé sombra, pero nos da luz. Si pueden observar, incluso la bodega tiene también
Ah, claro, estas láminas son de fibra de vidrio. Sí, sus ventajas es lo translúcido, o sea, se aprovecha la luz, pero también te da un poco de sombra. Ay, eso me gusta. De este lado podemos ver lo que vienen siendo las uniones, los junteadores. Igual de la línea de la marca Cemix. Patrocínenos, Gemix. Muy Como bien. pueden ver, las cajas es junteador sin arena. ¿Qué significa que sea sin arena? Es para rellenar las juntas un poco más delgadas. Ah, para eso es el sin arena. Exactamente. Y la arena, pues para rellenar un poco más las juntas gruesas. Hoy en día se utiliza muchísimo más lo que son las líneas delgadas por el uso de porcelánicos y pisos de ese tipo. Excelente, claro, los de barro y todo eso ya, bueno, no se usan tanto. ¿Y las de arriba, las mangueras? Mangueras para cuestión riego y mangueras para cableado, que es el poliducto. Excelente. Tengo la manguera verde, que es la más común que usan para jardín, y también tengo la azul. Esa viene de silicón y ahora sí que no se seca, no se quiebra tanto como la verde a la hora de estar expuesta al sol. Ah, por el sol, claro. Buenísimo. De este lado también tenemos línea de impermeabilizantes en la marca Pasa. Por ejemplo, este que se llama barrera de vapor, este nos puede servir para la hora de hacer la cimentación y la dala para evitar que pase ahora sí que la humedad. Claro, buenísimo. Manejamos arena y grava encostalada, Ah, eso está cal, bien. arena de río. Sí, porque muchas veces no hay espacio en las obras, ¿verdad? O no necesitas Exactamente. tanto. Ajá, o hay obras en las que simplemente no te permiten tener como toda la arena regada Ujú. y se desperdicia menos a la hora de comprar el saco que viene ya cernido. Excelente. Como pueden ver, también manejamos cadena, sogas, Los lavaderos. los lavaderos. ¿Qué dimensiones son los lavaderos? Lavaderos hay desde 60 por 60 hasta 80 por 90. Ahora sí que viene siendo el espacio que se necesite acomodar para el tipo de casa. Como hay casas más chicas, casas más grandes. Buenísimo, sí, ya vi que tienes muchas medidas, ¿verdad? 4 o 5 medidas. Exacto. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí podemos observar lo que vienen siendo las pastas para terminados, como les había comentado, para diferentes tipos de acabados. Se ve muy bonito esta pasta fina, ¿verdad? Ujú. Y esa es para exteriores también. Sí, sirve para interior y exterior. Ah, mira, y Cemix ya sacó su pasta chucumera. Sí. Oye, le queda bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Adelante, Cemix. Pero yo me quedo con esta pasta fina plus. Voy a hablar con ellos. Muy bien, me gusta. Aquí, herramientas. Herramientas. Podemos ver todo lo que viene siendo del catálogo de Trooper, herramienta de mano, escobas, un poco de todo, rastrillos, asadones. Asadones, fíjense, a ver, aquí este video lo están poniendo en las escuelas de arquitectura. Saludos, maestro, para que los alumnos aprendan rápidamente los materiales que necesitan en la obra. Entonces, fíjate, diles, el asadón, ¿verdad? Ajá. El asadón mezclero, El asadón mezclero. exactamente. Ujú. Palas de punta, pala cuadrada, El pico, mazo, marros. barro. Ujú. ¿Y estas cuáles son? Ese se le llama tipo escarramán. Ok. La revolvedora. La revolvedora, Esta es una muy buena inversión si te vas a dedicar a construir, jóvenes. Tengan su revolvedora. Y ahora vienen de fibra de vidrio, ¿verdad? La olla. exactamente. En mis tiempos era una olla metálica toda oxidada. Las carretillas. Medidas de escaleras, ¿qué medidas tienes? Medida de escalera. Tengo desde las de extensión con capacidad a 5 metros Ujú. y también tenemos de tijera. De tijera tenemos desde 2.7 hasta 3.90. Ok. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Contamos aquí con las tapas de registro, redonda, Ya las cuadrada. tienen, las tapas de registro. ¿Qué dimensión tiene?
Tenemos de 80 por 80 a 40. 40. 40 por 40. Y redondas también, ¿verdad? Sí, igual de 80 hasta las de 30, me parece. Buenísimo. De este lado, bueno. Este es la bailarina, ¿cómo le llaman ustedes? Bailarina. Bailarina. Ujú. Bailarina. Ya también sanitarios. Calentadores. Ujú. Calentadores. Hoy en día se están utilizando muchísimo los instantáneos por cuestión de ahorro de gas, de espacios. Oye, Pero está a buen precio, ¿eh? Para un servicio sí, también tenemos para dos servicios y los tradicionales, calentadores de paso. de paso. Igual y de depósito. De depósito, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Aquí podemos ver la gran variedad de productos en cuestión Trooper, Voltec, Faucet, Tenemos bases de... ajá, un poco de todo, antenas, bases de TV, Excelente. Venden la la misma termofusora, ¿verdad? exactamente, te vendo el material y te vendo la herramienta. Para aplicar. Y de este lado, vibrador. Sí, vibrador. Este es el vibrador de gasolina, ¿verdad? Para los concretos, jóvenes. Muy bien. Aquí tenemos a nuestros amigos de Fester, CR66. ¿Para qué recomiendan ustedes el CR66? Son impermeabilizantes, fíjate, aquí lo dice, Ujú. impermeabilizante cementoso súper flexible. Este funciona muchísimo para impermeabilizar regaderas, para resolver humedades, aplicándolo directamente en el bloco, en el ladrillo, o inclusive también para impermeabilizar las losas, donde vas a colocarle arriba un azulejo, Ujú. ¿verdad? Un cerámico. Es muy bueno este. Podemos ver más herramientas como cortadores de metales, muy importantes a la hora de hacer armados. Cortas varilla. Ujú. Ok. Este yo me voy a llevar uno. Este, jóvenes, es la mezcladora eléctrica. Esta es muy Es importante. muy importante y muy utilizado por todos los pasteros. Todo el mundo necesita una buena mezcladora eléctrica, jóvenes. Deme dos. Y esta, Soldadoras, soldadora. Muy bien. podemos observar la variedad de herramientas. De todo lo que se pueden imaginar. De todo un poco. Y también ya tienen aquí algo de monomandos, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, hoy en día están saliendo todo lo que viene siendo monomando para estar dejando un poco lo tradicional a dos llaves. Oye, ahorita que ya viene noviembre, van a tener buen fin. Sí, sí, por supuesto. Hay que darle mejor precio a los clientes. Excelente, para que estén listos, jóvenes. Vénganse para acá en el buen fin, para que aprovechen y se lleven todo esto. Un 40% de descuento, por favor. Y si vienen diciendo que vienen de parte de Cota Paredes, Les lo damos un agregamos. regalito, ¿no? Exactamente. Ya dijeron, jóvenes, tienen que venir. Aprovechenlo. Las llanas, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿te las sabes? Los nombres. Llana dentada Ah, y llana lisa. y esa redonda, esa no la conocía. Sí, es llana de canto de redondo. Excelente. Y para los concretos, ¿estas cómo se llaman? Las flotas. La flota. Ujú. Está la flota roja o ahí en otro caso hay una flota negra, son para terminados distintos. La Ah, flota blanca que es para las juntas. es que tienes que tener la herramienta exacta, ¿verdad? Para cada Sí, trabajo. Por ejemplo, también los rodillos, ¿verdad? Rodillos chicos, exactamente, de microfibra, felpa diferente. para metal, las pistolas de silicón, cepillos de alambre muy importantes. Niveletas también tenemos magnéticas, las Las tradicionales. niveletas. Niveletas, jóvenes, esas son fundamentales también. Las sierras, pues que les digo. Y los esmeriles, ¿verdad? La esmeriladora también es súper importante. Muy importante. La esmeriladora, fíjense, esmeriladora. Los taladros, pues que les digo, los rotomartillos. Acuérdense que el rotomartillo, ¿qué diferencia hay entre el taladro y el rotomartillo? Pues el rotomartillo tiene mucha más fuerza a la hora del impacto para lo que viene siendo demoliciones. De hecho, si pueden ver de este lado, tenemos lo que son las puntas. Ah, ahí están. Claro, el rotomartillo es para demoler también, ¿verdad? Ujú. Excelente. Equipo de seguridad, guantes.
A ver, ¿qué tenemos de equipo de seguridad? Guantes. Tenemos guantes, manejamos cascos, manejamos lentes, gogles, Buenísimo. porque siempre la seguridad ante todo. Eso es bien En importante. un trabajo ahora sí que tan peligroso como es la obra, hay que estar bien protegidos. De acuerdísimo. Muy bien. Y aquí tienes todo lo necesario para las mismas instalaciones eléctricas. Sí, un poco de lo más necesario. Rollos de cable, extensiones, contactos, apagadores. Excelente. No, pues ya prácticamente puedes construir toda la casa aquí. Sí, ¿Qué tienes allá? Pues sí, números metálicos, números de casa, mangueras de gas, reguladores. cinchos, mangueras de gas, ya. Las salidas, fíjense, las salidas, llaves de nariz, niples, todos los codos, ¿verdad? Todas las conexiones para la tubería presentada. Excelente. Muy bien. ¿Qué tenemos de este lado, jóvenes? De este lado tenemos un tanque de gases para el hogar, el tradicional. Y de este lado tenemos un tanque estacionario con capacidad de 170 litros que viene con un nuevo recubrimiento. Excelente, súper durable, Sí. de alta resistencia. Y el tanque es de 30 kilos, ¿verdad? Sí, Muy bien. Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Gracias. Yo aquí les quiero anunciar que esta noble empresa va a apoyarnos en los próximos proyectos sociales. Nos van a aportar materiales de construcción, Ferremateriales Mezquitic. Así que, por favor, hay que agradecerles. Vamos a sus redes sociales, agradecerles muchísimo que se hayan sumado al proyecto de Un Techo Para. Nunca se sabe quién puede ser el siguiente. Así que de verdad, Ferremateriales Mezquitic, muchísimas gracias. Son una empresa verdaderamente comprometida pues con la sociedad y que les deseamos todo el éxito del mundo, que la rompan, que crezcan, porque una empresa como ustedes que están dispuestos a dar, estoy seguro que van a recibir muchísimo. Muchas felicidades y les deseamos todo el éxito del mundo. Pues adelante. Muchísimas gracias. Bueno, con el apoyo de ustedes. Ahora sí. Eso, Gracias. muchísimas felicidades. Adelante, Ferreterías Mezquitic. Muchísimas gracias a ambas, Fernanda y Daniela. De verdad, les Muchísimas deseamos, gracias a ustedes por acompañarnos en este momento. es un gustazo. Recuérdenos, por favor, en dónde se encuentra Ferremateriales Mezquitic. Estamos ubicados en calle Mezquitic 1069, Colonia Base Aérea. Excelente. ¿Teléfono? El teléfono, tenemos número celular que es el 3310 92 97 68 para cualquier pedido de cotización, o número fijo de tienda que es el 3316 52 71 48. Y próximamente vamos a lanzar la tienda en línea, ¿verdad? Sí, exactamente. Van a visitar www.enobra.org y van a poder tener acceso a todos los materiales para comprarlo cómodamente desde su casa a un clic, ¿verdad? Claro que sí. Quedamos Muchis- a sus órdenes. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias a Ferremateriales Mezquitic, que se sumaron. Solo Dios sabe en qué va a parar esto, pero con el apoyo de empresas como ellos, realmente seguiremos adelante. Hasta pronto, jóvenes.